Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo, deseando que Dios siga obrando por medio de su palabra en sus vidas. Juan capítulo 3, versículo 1 se titula Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es importante ver aquí en Juan capítulo 3, versículos 1 y 2, que va a ir un hombre llamado Nicodemo a buscar a Jesús. Pero este hombre no era cualquier persona, era un fariseo y era un principal entre los fariseos. Y buscaba a Jesús porque le admiraba, pero lo grave era que no lo veía como Dios. Podemos ver en el verso 2 que no lo veía como Dios cuando le dice la palabra Rabí. Y dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo veía las señales de Jesús y por ello él creía que era un gran maestro. Pero te tengo una pregunta, mi amigo. ¿Será que bastará solamente con ver señales para tener una fe auténtica? Juan capítulo 2, versículos 23 al 25 nos demuestran que ver milagros no es garantía para que realmente haya una fe auténtica en Cristo. Dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Si nos quedamos hasta allí, nosotros diríamos: uy, sí, mire, la gente creyó porque veía las señales. Pero miren lo que nos dice el verso 24 y 25. Nos dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es triste, mi amigo, pero hoy en día muchas personas creen que supuestamente, y perdón la redundancia, creen en Dios, entre comillas, porque han visto una serie de milagros. Pero la fe verdadera es la de Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también hay una fe falsa. Santiago capítulo 2, versículo 19 nos muestra esta fe falsa. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, y no solamente creen, sino tiemblan. Nicodemo tenía una fe falsa. Y además de que tenía una fe falsa en Cristo, no creía que Cristo era Dios, no creía que Jesús era Dios, sino lo ponía a su nivel como un gran maestro. Hoy en día, mi amigo, quiero recalcar, y esto es muy importante, que Dios nos da la verdadera fe no por sueños, no por visiones, por medio de su palabra. Solamente la palabra es digna de ser escuchada y es digna de ser creída. Si alguien te dice: no, es que yo tuve un sueño, así digan que es un sueño personal, duda de esa persona y duda de esa enseñanza, porque una de las doctrinas fundamentales es sola Escritura. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Debemos creer solamente, mi amigo, lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Sola Escritura. Nicodemo veía grandes hechos, veía cómo Jesús sanaba a gente que tenía diversas enfermedades, veía cómo sanaba a los endemoniados, veía cómo se levantaban paralíticos, cómo ciegos veían. Pero esto no es garantía de tener una fe a la manera de Dios. También podemos ver que Nicodemo
fue a altas horas de la noche. ¿Por qué no fue en el día a ver a Jesús? Por esta razón, vamos a ir a Mateo capítulo 23 y miren lo que Jesús nos habla acerca de los escribas y los fariseos. Dice así el capítulo 23 de Mateo, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sí ven? Entonces les está diciendo que eran personas de doble moral. Dice así, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Nicodemo por eso fue de noche a buscar a Jesús, pero tenía un concepto errado de Jesús. Pensaba que era un gran maestro. Hoy en día, ¿cuál es tu concepto de Jesús? Puedes tener un concepto errado de Él. Y si tienes un concepto errado de Él, tristemente, desafortunadamente, irás al lago de fuego. Recuerda siempre, mi amigo, que tienes que creer con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Primero, que yo soy un pecador y que tú eres un pecador y que merecemos ir eternamente al lago de fuego. En segundo lugar, que no por nuestras buenas obras nos vamos a salvar. Y en tercer lugar, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mis pecados y no quedaría en la tumba, sino resucitaría. ¿Has creído ello, mi amigo, con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas? Te invito a creer esto. Dios te bendiga, amigo, y si es su voluntad, seguiremos compartiendo más palabra de Dios en nuestra próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.